Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 24 de junio, damos gracias a Dios porque nos estamos acercando al final de este mes y a propósito del final de este mes, la próxima semana será último jueves del mes, entonces tendremos la reunión de parejas, no se la puede perder, no puede faltar. Este jueves, ahorita volveré a hacer la invitación al final, pero por ahora vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedir el día a Dios que nos hable a través de la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros, en cada lugar, en cada hogar, en cada casa, en cada persona en sus vidas. Señor, permítenos seguir caminando, confiando en ti, que tú sigas siendo el sustento, Señor, lo que nos sostiene, lo que nos guarda, lo que nos cuida, que tú sigas caminando con nosotros de tu mano y nos sigas bendiciendo. Señor, te pedimos en esta noche, bendice tu palabra para nosotros y háblanos a través de ella. En el nombre precioso de Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. La historia, probablemente una de las historias, la historia más famosa de la Biblia y sin duda alguna la historia más famosa del rey David, cuando David mata a Goliat. Pero vamos a leer unos dos versículos y vamos a prestarle un poquito más atención a lo que dice la palabra de Dios y lo que tiene para enseñarnos. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 17, y yo les voy a leer el versículo 38 y 39. Después de David llegar, ver a Goliat insultando a los israelitas y ver el ejército filisteo, ver toda la situación, se presenta ante Saúl y lo convence de que lo deje ir a pelear contra Goliat. Y ahí es donde vamos a leer versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. En esta parte es importante recordar varias otras historias. La primera, la de Saúl. Cuando Saúl fue escogido como rey, fue ungido por el profeta Samuel, dice que era el más alto de todos los que están en ese momento reunidos, de todo Israel. Seguramente no es exageración. Dice que sobresalía en estatura. Saúl era un tipo muy alto, ¿cierto? Muy grande. Eh, Ese era Saúl. Y por otro lado tenemos a David, que no era precisamente la persona más alta ni más grande, no era la persona más musculosa. Y entonces cuando David convence a Saúl, en ese momento rey de Israel, de que lo deje ir a pelear contra Goliat, teniendo en cuenta que no solamente peligraba la vida de David, si David perdía, los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. Ese era el trato. El mejor guerrero de Israel contra el mejor guerrero de los filisteos, y el que ganara, pues iba a ganar la guerra, y el que perdiera iba a ser esclavo de los otros. Entonces, David tiene todo eso en juego. Pero David sabe que está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Pero antes Saúl le pone su armadura, porque David no era un guerrero, David no era parte del ejército, David está allí en medio de la guerra porque fue a llevar una encomienda de su padre a sus hermanos mayores que sí eran parte del ejército. David simplemente cuidaba ovejas. Entonces Saúl le pone su armadura porque no era un guerrero, no hacía parte del ejército y no puede caminar con ella. Y le dice a Saúl, no, básicamente le dice, no soy yo. ¿Y quién soy yo? El pastor de ovejas. Entonces dice, toma su callado, la vara con la cual ellos caminaban, subían los montes y cuidaban y contaban a las ovejas. Toma su callado, toma 5 piedras lisas y se la mete en su bolso de pastor. Era un pastor eh, y la onda con la cual cuidaba y era su única arma. No tenía espada, no tenía lanza, no tenía jabalina, no tenía ninguna armadura, solamente
la honda y las piedras lisas y el palo del cayado, que se le llama a la vara del pastor. Básicamente, David dice, para cumplir el propósito de Dios, yo necesito ser quien soy, el pastor de ovejas. Dios llamó a ser rey de Israel, a un pastor de ovejas. Dios no llamó a ser rey de Israel, a un gran guerrero. Ahora, David se iba a convertir en eso, pero no tratando de imitar a otros, no tratando de caminar como caminaba Saúl, no tratando de llevar la armadura de Saúl, que era en ese momento el rey. Y yo pienso que estos versículos de David tienen una gran enseñanza para nosotros. Cumplimos los propósitos de Dios siendo las personas a las cuales Dios llamó. Ahora, no para justificar nuestros defectos, porque muchos cristianos se pasan toda la vida diciendo, no, es que yo soy así, es que mi carácter es así, es que en mi familia somos así, es que nosotros hablamos así, es que... Y esa no es la cuestión, es la persona sencilla a la que Dios llamó. Es muy triste cuando escuchamos a predicadores que cuando tú hablas con ellos, hablas normal, y cuando van a predicar o cuando van a orar, usan su voz de pastor para decir que Dios dice en esta hora, y no son ellos mismos, tratan de ser alguien más. Pero Dios llamó a esa persona, Dios nos llamó a nosotros a cumplir sus propósitos. Recordar quiénes somos, recordar a quiénes Dios ha llamado. Y otra cosa supremamente importante es no compararnos, obviamente, con otros. David no se comparó con Saúl. David no dijo, tengo que ser igual de grande que Saúl, el rey, para portar su armadura y para matar a Goliat. David dijo, soy yo, un humilde pastor de ovejas. Era un trabajo, el trabajo más humilde eh, de todos, ¿cierto? Los que cuidaban el rebaño. De hecho, cuando Samuel en el capítulo anterior, en el capítulo 16, va a ungir un rey, Dios lo envía a la casa de Isaí, el padre de David, y le tiene que decir antes, no mires su estatura, lo grande que es, porque David no era nada de eso. David le da la instrucción al profeta Samuel, mira su corazón, que es lo que Dios mira. Y cuando llega, presenta Isaí a los hermanos de David más grandes, a los mayores, y David seguía cuidando ovejas, ni siquiera lo habían llamado para presentarse ante el profeta. La forma en la cual Dios nos ha, la manera en la cual Dios nos ha formado, las experiencias que Dios nos ha permitido vivir, hacen parte de lo que nosotros debemos usar para cumplir el propósito de Dios. No tratar de ser alguien más, no tratar de llenar los zapatos de otra persona. Dios nos ha llamado a nosotros, seres humanos, con nuestros defectos, cómo podemos servir, ¿cierto? Muchas veces Dios no ha llamado a un gran predicador porque Dios necesita hablarle a una persona de camino al trabajo, en el trabajo, haciendo la fila del banco. Y Dios no necesita a grandes predicadores que hablen en ese momento, sino a las personas sencillas y humildes a las cuales ha llamado a cumplir su propósito. David llegó a ser un gran guerrero y llegó a decirse que Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. David llegó a ser irónicamente más grande que Saúl. Ese muchachito que no podía entrar en la armadura de Saúl porque le quedaba enorme y ni siquiera podía caminar con ella, llegó a ser más grande. Dios llegó a ser lo más grande, pero porque David nunca pretendió ser Saúl, nunca pretendió parecerse a él, sino que estaba consciente de quién era, de que era un pastor al cual Dios había llamado a ser rey de Israel. Con esta meditación la voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por llamarnos a nosotros quienes somos. Ayúdanos a rescatar de nosotros las cosas, las buenas, malas, pero las cosas que tú necesitas para que nosotros cumplamos el propósito al cual tú nos has llamado. Ayúdanos a no querer parecernos a otros, no llenar la armadura de otros que de pronto vemos más grandes que nosotros, sino a ser las personas a las cuales has llamado, las personas a las cuales tú has elegido y a las personas a las cuales tú vas a llevar a cumplir tus propósitos. Señor, bendice en esta noche a tus hijos y sigue guardando de tu Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden que esta semana es la última semana del mes de junio y tenemos nuestra reunión de parejas el día jueves a las 7 de la noche aquí en la iglesia. No se la puede perder. Que el Señor le bendiga y que tengan buen fin de semana. Hasta luego.